En el corazón de Jerusalén, una multitud sedienta de sangre grita por la muerte de un hombre inocente. Jesús de Nazaret, el sanador de los pobres, el amigo de los olvidados, ha sido traicionado, acusado injustamente y arrastrado frente a un juicio manipulado. Frente a él, Pilato, un gobernador cobarde que, pese a ver la verdad en los ojos de Jesús, decide ceder al clamor popular. En medio del odio, surge la figura de Dimas, un ladrón condenado a muerte, quien nunca imaginó que su destino cambiaría con una sola frase. En el día más cruel de su vida, cuando el cuerpo de Jesús es desgarrado y su alma cargada con el pecado del mundo, él elige perdonar, incluso a quien todos creían imperdonable. Esta es una historia de injusticia, traición y dolor, pero también de un perdón tan grande que desafía todo entendimiento humano. Porque en el peor día del Hijo de Dios, nació la esperanza para el peor de los hombres. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video y suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de estas historias que tocan lo más profundo del corazón. Solo así podremos seguir llevando este mensaje de fe y esperanza a más personas. El aire en Jerusalén era denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. El sol aún no alcanzaba su punto más alto, pero ya golpeaba con furia las piedras del patio del pretorio. Allí, frente a una muchedumbre frenética, estaba Jesús, sus manos atadas, su rostro ensangrentado por los golpes recibidos durante la noche, pero su mirada intacta. No era la de un hombre vencido, era la de alguien que lo había entregado todo, sin reservas. Pilato se encontraba de pie en el estrado. Sabía que Jesús no era culpable. Lo había interrogado personalmente y no había encontrado en él motivo alguno para una condena. Su esposa incluso le había suplicado que no se metiera con ese hombre justo, pero el pueblo estaba enardecido. Los líderes religiosos lo habían encendido con mentiras, manipulaciones y miedo. La multitud ya no pensaba, gritaba, quería sangre. ¿A quién quieren que les suelte?, preguntó Pilato, haciendo un último intento de evitar el desastre. A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás. Un silencio corto, tenso, y entonces estalló el rugido. ¡A Barrabás! La decisión fue tan absurda como violenta. Barrabás era un rebelde, un asesino. Jesús, un predicador que había sanado enfermos, alimentado multitudes y hablado de amor. Pero ese amor incomodaba, y el miedo a perder poder era más fuerte que la razón. Pilato sintió cómo se le escapaba el control. Miró a Jesús por un instante. Ahí estaba, quieto, sin defenderse, como si ya supiera que nada iba a cambiar. Y entonces vino la pregunta definitiva. ¿Y qué quieren que haga con Jesús, el llamado Cristo? El grito fue unánime, salvaje, implacable. ¡Crucifícalo! Pilato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el mismo infierno se hubiese abierto bajo sus pies. Intentó razonar, pero ¿qué mal ha hecho? No encuentro en él culpa alguna. No importaba, no querían respuestas. Querían verlo caer, escupido, arrastrado, humillado. Querían sangre para calmar su miedo, su frustración, su rabia disfrazada de justicia. Jesús no apartó la mirada. Observó al pueblo que días antes lo había recibido con palmas y cantos. Ahora lo rechazaban como a un perro callejero, y aún así sus ojos no tenían odio, solo tristeza, una tristeza infinita, porque en ese momento, en medio del grito colectivo que exigía su muerte, Jesús ya había decidido perdonarlos. Pilato se volvió lentamente hacia la fuente de mármol blanco en el costado del patio. Cada paso que daba hacia el agua era un recordatorio de su cobardía, una confesión silenciosa de su debilidad. Sabía que tenía el poder de liberar a Jesús, pero también sabía que ese poder venía con un precio, la ira del pueblo, la amenaza de un alboroto y quizás su propio puesto. Pidió una jofaina con agua. Un sirviente se la trajo en silencio, sus ojos clavados en el suelo como si no quisiera ser testigo de lo que iba a suceder. Pilato sumergió las manos con lentitud, como si pudiera lavar también su conciencia. El agua corría entre sus dedos, clara, indiferente al drama que la rodeaba. «Soy inocente de la sangre de este justo»,
declaró con voz alta, mirando a los ojos de la multitud. «Allá ustedes». Pero todos sabían que no era así. Las manos pueden limpiarse, pero el alma no olvida. Jesús lo miraba, no con reproche, sino con una paz que hería. Pilato no entendía cómo ese hombre, condenado sin razón, podía mantenerse sereno, sin rastro de rencor. Ese silencio lo desarmaba más que cualquier argumento. La esposa de Pilato, Claudia, observaba desde la sombra de una columna. Había tenido un sueño inquietante sobre Jesús, un sueño en el que lo veía crucificado, rodeado de luz, perdonando a quienes lo herían. Ella lo había sentido en el alma. Ese hombre no era común, era santo. Pero su advertencia había sido ignorada. El miedo podía más. La multitud, al ver a Pilato lavarse las manos, estalló en un clamor terrible. «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Fue una sentencia que selló más que el destino de Jesús. Marcó para siempre el alma de un pueblo. Pilato, derrotado por su propia indecisión, entregó a Jesús para que fuera azotado. Luego lo entregarían a la cruz. Mientras el gobernador volvía a su palacio, las gotas de agua aún corrían por sus dedos, pero su alma ya estaba manchada con la sangre del justo. En una celda oscura, húmeda y olvidada por la compasión, Barrabás se revolvía como una fiera acorralada. Había aprendido a no esperar nada del mundo. La vida le había enseñado que el poder pertenecía a los fuertes y que la justicia era solo una palabra vacía. Tenía sangre en las manos, sí. Había matado, había robado, había desafiado a Roma sin miedo. Pero esa mañana esperaba la muerte. Escuchaba el bullicio afuera, gritos, pasos acelerados, el arrastre de cadenas. Algo ocurría. Su corazón latía como un tambor maldito. En cualquier momento lo sacarían para ejecutarlo. Estaba preparado, o al menos eso se repetía. De pronto se abrió la puerta de hierro. La luz del día lo cegó por un instante. «¡Barrabás!», gritó un guardia. «¡Estás libre!». El silencio fue absoluto dentro de él. Creyó que era una burla. Miró con desconfianza, esperando el golpe, la risa, la crueldad. Pero no, le soltaban las cadenas, le abrían el paso. Nadie explicaba nada. «¿Libre?», murmuró con voz quebrada. «¿Por qué?». El soldado lo empujó con rudeza. «Porque el pueblo lo pidió. Al otro lo van a crucificar». «Al otro», pensó Barrabás. ¿Quién era ese pobre desgraciado que tomaría su lugar? Avanzó entre la multitud como una sombra, tratando de entender. Y entonces lo vio. Jesús estaba de pie, con el cuerpo cubierto de sangre seca y polvo, los ojos hinchados por los golpes, pero con una paz sobrehumana. No lo miraba como quien reemplaza al criminal. Lo miraba como quien ama al criminal. En ese instante, por primera vez en su vida, Barrabás sintió vergüenza. No por sus crímenes, no por sus pecados, sino por haber recibido el regalo que no merecía. Un inocente iba a morir en su lugar y no tenía idea de por qué, pero Jesús sí lo sabía, lo había elegido. Había aceptado pagar el precio más alto. Por él, Barrabás se perdió entre la multitud, libre, pero marcado para siempre. Los soldados lo arrastraron sin cuidado, como si arrastraran un saco de basura por el suelo de piedra. Jesús ya no caminaba, lo empujaban, lo jalaban, lo lanzaban. Sus pies descalzos sangraban con cada paso y su túnica blanca, aquella que alguna vez fue símbolo de su pureza, estaba ahora empapada de sangre, sudor y polvo. Lo llevaron al patio interior de la fortaleza, un espacio cerrado donde la crueldad era moneda corriente. Allí no había leyes, solo brutalidad. El centurión dio la orden. Los verdugos se prepararon. Eligieron el látigo más temido, uno con múltiples correas de cuero rematadas con trozos de hueso, metal y garfios. Era un instrumento de destrucción, no de castigo, y Jesús, el justo, sería su blanco. El primer golpe desgarró el aire y su piel. El segundo arrancó gritos ahogados de los que observaban. El tercero comenzó a exponer su carne. Cada latigazo era un acto de odio contra el amor. La sangre salpicaba el suelo, los muros, los rostros de los soldados. Pero Jesús no maldecía, no rogaba, no lloraba, solo gemía en silencio, conteniendo dentro de sí un dolor que habría quebrado a cualquier otro hombre. Uno de los soldados, más joven, tembló al verlo. No entendía
entendía cómo alguien podía soportar tanto sin clamar por piedad. Jesús lo miró, y en esa mirada, incluso con el rostro desfigurado, aún había ternura. Eso fue lo que lo desconcertó. Cuando terminó la flagelación, Jesús ya apenas se sostenía en pie. Su espalda era un mapa de heridas abiertas, su carne colgaba como jirones y su aliento era cada vez más corto, pero aún respiraba, aún vivía y, lo más extraño, aún perdonaba. No hubo justicia ese día, solo una exhibición de poder vacío, de violencia sin sentido. Mientras lo dejaban caer al suelo, inconsciente y ensangrentado, los soldados se reían, ignorando que estaban torturando no solo a un hombre, sino al Hijo de Dios. Apenas recuperó el sentido, Jesús sintió el metal frío de una armadura rozar su rostro. Una carcajada resonó cerca de su oído. Uno de los soldados lo levantó por los cabellos, forzándolo a ponerse de rodillas. Otro le colocó un manto púrpura sobre la espalda abierta, como una burla a su supuesto reinado. La tela se pegó de inmediato a las heridas frescas, arrancando gemidos que apenas pudieron salir de su garganta. ¡Salve, Rey de los judíos!, gritó uno con tono burlón, mientras los demás estallaban en carcajadas. No les bastaba haberle roto el cuerpo, querían quebrar su dignidad. Un tercer soldado apareció entonces, con una trenza grotesca de ramas secas y gruesas espinas retorcidas. La levantó como un trofeo y, sin aviso, la hundió con fuerza sobre la cabeza de Jesús. Las espinas se clavaron en su cuero cabelludo, perforando piel y carne, haciendo que la sangre corriera por su frente, por sus cejas, por sus ojos. No era una corona, era un castigo convertido en símbolo. El rey verdadero, coronado no con oro, sino con sufrimiento. «Miren a su majestad», rugía el más cruel, arrodillándose teatralmente frente a él. «Nuestro gran rey». Le daban bofetadas, escupían su rostro, se turnaban para golpearlo con una vara, y Jesús no se defendía, no respondía, solo los miraba. Y en esa mirada había algo que ninguno podía comprender, ni rencor, ni maldición, ni furia, solo una profunda compasión. Uno de los soldados se detuvo, repentinamente incómodo. Había participado en muchas ejecuciones, pero nunca había sentido lo que sentía frente a ese hombre. ¿Por qué no les devolvía el odio? ¿Por qué su silencio dolía más que un grito? Jesús, cubierto de heridas, con la cabeza goteando sangre y la espalda convertida en carne viva, parecía tener aún el control, como si, en el fondo, supiera que todo esto tenía un propósito. El rey, humillado, estaba aceptando cada golpe, no por debilidad, sino por amor. El aire se volvió más espeso cuando trajeron el madero. No era liviano, era tosco, áspero, casi tan alto como dos hombres, y pesaba más de lo que cualquier cuerpo herido debería cargar. Pero esa cruz no era solo madera, era símbolo, era sentencia, era el peso del pecado del mundo entero. Colocaron el madero sobre los hombros desgarrados de Jesús. El contacto arrancó un alarido ahogado. Las astillas se clavaban en las llagas abiertas de su espalda. El dolor lo dejaba sin aire. Aún así, dio el primer paso. El camino hacia el Gólgota era empinado, irregular, empedrado con piedras que parecían cuchillas. El pueblo lo seguía. Algunos se burlaban, otros lloraban. Los niños lo miraban con ojos confundidos, las mujeres con el alma rota. Cada paso era una batalla. Jesús caía, y cada caída hacía retumbar el madero sobre su cuerpo. 1, 2, 3 veces. La cruz lo aplastaba como el juicio del mundo entero, y sin embargo, seguía. Un oficial romano, viendo que no llegaría vivo, detuvo a un hombre entre la multitud. Era Simón de Cirene, un campesino, un forastero. «¡Tú!», le gritó, «ayúdale a cargar la cruz». Simón dudó. No quería involucrarse, pero no tuvo opción. Y mientras tomaba el otro extremo del madero, sus ojos se cruzaron con los de Jesús. En ese instante, algo cambió en su interior. Ya no cargaba solo madera, cargaba dolor ajeno, sacrificio puro. Y lo hacía al lado de alguien que, sin decir palabra, le daba paz. Jesús seguía avanzando tambaleante, desfigurado pero firme. Cada paso hacia el Calvario era un acto voluntario. Nadie le quitaba la vida.
Él la estaba entregando, porque mientras el mundo lo escupía, Él pensaba en cada rostro, en cada alma, en cada corazón que un día necesitaría perdón, y sabía que lo que vendría sería aún más duro. Entre la multitud que se agolpaba a lo largo del camino, una figura permanecía de pie, temblorosa pero firme: María. Había seguido a su hijo desde que lo arrestaron. Cada paso, cada caída, cada golpe. Su corazón, ya hecho pedazos, resistía solo porque sabía que tenía que verlo, aunque fuese por última vez. Y entonces, en una curva del sendero, Jesús la vio. Sus miradas se encontraron en medio del caos. El tiempo pareció detenerse. María, con el rostro surcado de lágrimas, buscó en los ojos de su hijo algo que calmara el dolor. Pero lo que encontró fue más profundo, una mezcla de amor, consuelo y despedida. No necesitaban palabras, ella entendía, siempre entendió. Jesús apenas podía mantenerse en pie, sus rodillas temblaban, sus labios partidos, la sangre lo cegaba, pero al verla, algo dentro de él se sostuvo, porque ella era su madre, la mujer que lo abrazó cuando dio sus primeros pasos, que lo cuidó cuando fue niño, que lo sostuvo cuando comenzó su misión, y ahora estaba allí, viéndolo morir. María quiso correr hacia él, abrazarlo, sostener su rostro, decirle que todo estaría bien, como cuando era pequeño, pero 2 soldados la detuvieron. Uno de ellos, al ver la escena, sintió un nudo en la garganta, no por compasión, sino por un dolor que no podía explicar. Había algo sagrado en ese amor entre madre e hijo, incluso en medio de la sangre y la humillación. Jesús, con sus últimas fuerzas, inclinó apenas la cabeza hacia ella. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Un gracias, un te amo, un perdóname por este dolor. Y María, sin hablar, lo aceptó, porque en su silencio ofrecía a su hijo y ofrecía su alma. Él seguiría su camino a la cruz, y ella partiría con el corazón atravesado, pero sabiendo que su amor no sería en vano. El monte Gólgota emergía como una herida abierta sobre la tierra, árido, expuesto, cruel. Allí no había sombra, ni refugio, ni misericordia, solo muerte. Era el lugar donde Roma mostraba su fuerza, y donde aquel día el Hijo de Dios sería levantado como un símbolo de vergüenza ante el mundo. Los soldados ya estaban preparados. Era una rutina para ellos. Crucificar hombres era parte de su trabajo, pero ese hombre no era como los demás. Jesús fue arrojado al suelo, con los brazos abiertos sobre el madero. El golpe levantó polvo y un hilo de sangre nueva comenzó a correr desde su frente hasta la tierra. Uno de los verdugos tomó un clavo largo, grueso, negro, lo colocó sobre la palma de su mano derecha. Jesús no se resistió, ni un solo movimiento, solo cerró los ojos. Y entonces, el primer martillazo, un grito ahogado, un estremecimiento en el cielo. El hierro atravesó carne, nervios, huesos. Las manos que habían tocado a los leprosos, que habían levantado a los paralíticos, que habían calmado tormentas, ahora eran destrozadas por el metal. El segundo clavo atravesó la otra mano, y luego los pies juntos, traspasados sin piedad. Cada golpe del martillo era como un eco en el alma del mundo. Los soldados levantaron la cruz. El cuerpo de Jesús colgaba, desgarrado, desangrado. El peso tiraba de sus heridas y el aire comenzaba a escasear. Respirar era una tortura. Cada aliento, una decisión de seguir. Desde abajo, algunos se burlaban. «Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz», gritaban con desprecio. Otros simplemente observaban en silencio, y unos pocos lloraban. María, al pie de la cruz, apenas podía sostenerse. Juan, el discípulo amado, la abrazaba con fuerza, pero no había consuelo para una madre que veía cómo el mundo crucificaba al que más amaba. Las manos que un día bendijeron a los niños ahora estaban clavadas al madero, y aún así seguían ofreciendo perdón. O cimo da colina se llamaba Gólgota,
a caveira. Quando os soldados ergueram a cruz de Jesus de Nazarete, o céu parecia silenciar. Até mesmo o vento cessou, como se a terra reconhecesse ali um momento fora do tempo. A sua figura pendia, ensanguentada e exausta, mas com um olhar que alcançava além da dor. E à direita e à esquerda, dois homens também crucificados, ladrões, condenados, vítimas do sistema da morte. O primeiro ladrão, chamemo-no de Gestas, como a tradição o nomeia, vomitava ódio, descrença e sarcasmo. Ele escarnecia de Jesus com voz rouca, fraca do sacrifício e corroída pelo medo. Se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo, gritava ele. E a nós também. Suas palavras refletiam o som da multidão que, horas antes, pedira crucifica-o. Seguiam o padrão do mundo. Justiça aparente, condenação rápida, pena sem apelo. Gestas via Jesus como mais um santo que falhara, ou como um profeta que se permitia morrer. A ira dele era o espelho de um coração que não aceitava a fragilidade, que exigia poder, vingança, retorno. Ao lado, o segundo ladrão, que a tradição chama Dimas, olhava para Jesus com uma mistura de pavor e uma esperança tão tênue quanto uma brisa ao fim do dia. Dimas sentia em si a culpa de uma vida perdida, consciente de que ali estava pagando pelos seus crimes. Mas algo nos olhos de Jesus naquela cruz despertava nele algo diferente, uma voz interior, e se, enquanto Gestas uivava o que todos esperavam ouvir, Dimas ficou em silêncio. Assim que teve fôlego, falou com voz fraca: nós estamos aqui recebendo o que os nossos atos merecem, mas este não fez nada de errado, disse ele, e ouviu risadas sacanas ao redor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O silêncio que se seguiu foi mais denso do que a cruz que carregavam. Todos ouviram, soldados, povo, os que zombavam, os que choravam. Aquela súplica era como uma luz tremeluzente entre as sombras da morte. Dimas reconhecia sua culpa, aceitava o castigo, admitia a justiça terrena, mas via em Jesus uma justiça superior, uma oferta de vida. Jesus ergueu o olhar, pese embora o corpo rendido à dor, e disse uma das mais profundas frases da história humana: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. As palavras caíram sobre o momento como chuva em solo ardente. O hoje era como se o tempo se dobrasse. A cruz, o sangue, os gritos, o abandono, tudo fugiu para segundo plano por um instante. A promessa de vida venceu a lógica da condenação. Gestas, do lado oposto, continuava zombando, mas até ele escutou. O martírio tornou-se testemunho, mesmo involuntário. O povo, a multidão, os líderes, os soldados, todos pendurados no espetáculo. Mas ali, entre dois ladrões, a eternidade se inscrevia. Pense no peso daquelas palavras. Jesus, pendurado, sustentando o mundo, prometendo paraíso a um homem que a justiça do mundo condenava. Um homem à beira da morte que ainda podia escolher. E o escolheu. Escolheu a humildade, escolheu crer, escolheu entregar-se ao perdão. E recebeu mais do que poderia sonhar. Enquanto o sol caminhava para o ocaso, o céu escureceu, como se refletisse o estado daquele momento. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, sinais que o físico mal podia acompanhar e que o espiritual gritava com violência. A cruz de Jesus, entre os dois ladrões, tornou-se eixo de uma transformação invisível, porém real. Não só para Dimas, mas para todos que conseguissem olhar para a cena além da brutalidade. E o que dizer de Gestas? Ele representa o não que todos somos capazes de dizer. Não ao perdão, não à compaixão, não à vida. Ele escolheu zombar até o fim, mas sua presente recusa reforça o grito de Dimas e amplifica o perdão de Jesus. A graça brilha mais forte onde a reação humana seria o ódio, porque o amor se revela nas circunstâncias mais extremas. Naquele instante, Jesus não só olhou para o ladrão arrependido, ele olhou para cada ser humano que fraquejou. Ele disse: vou contigo. Ele disse: tua culpa não determina teu destino. Ele disse: o perdão é maior que o crime, maior que a cruz. E Dimas sentiu tudo aquilo, não com lógica, mas com o coração quebrantado. Ele deixava de ser apenas um ladrão para se tornar aquele que foi perdoado. A cruz para ele deixou de ser o fim, passava a ser portal.
o fim do mundo velho e início de uma vida nova. A cena terminou, ou melhor, transbordou, quando o corpo de Jesus inclinou-se, a vida vacilou e o signo da morte foi rasgado pelo signo da esperança. Mas mesmo antes disso, o momento entre dois ladrões era uma cápsula de eternidade. A diferença entre morrer e viver, entre ódio e graça, entre condenação e reconciliação. Quando Dimas exalou o seu último suspiro, a promessa de Jesus ressoava para além do sepulcro, porque o hoje de Jesus era mais do que agora, era já para quem aceita, era jamais para quem rejeita. E se você estivesse ali, o que escolheria? El cielo comenzaba a oscurecer-se de forma antinatural. Era mediodía, pero el sol parecía esconderse de la injusticia. Las nubes se acumulaban como si el mismo cielo llorara. A los pies de la cruz, el aire se volvía más denso, más pesado, y desde lo alto, clavado en la madera, con los brazos extendidos, Jesús miraba al mundo como un padre herido que aún ama a sus hijos. Las horas pasaban lento, la sangre seguía corriendo gota a gota como un sacrificio eterno. Cada vez que Jesús intentaba respirar, tenía que impulsarse con los pies, clavados al madero, generando un dolor indescriptible. Cada aliento era una elección de seguir vivo, un poco más. Los soldados jugaban a los dados, repartiéndose su túnica sin costuras, el mismo manto que una mujer enferma tocó con fe, creyendo que con solo rozarlo sanaría. Ese manto ahora era parte de un juego vulgar. La indiferencia humana contrastaba brutalmente con el amor que colgaba de esa cruz. Pero entonces, desde el fondo de su alma, Jesús habló. Con voz temblorosa, gastada por el sufrimiento, dijo las palabras más desconcertantes que alguien haya pronunciado en un momento así. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El tiempo se detuvo. Los soldados se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza. María contuvo el llanto, como si esas palabras sanaran algo en su pecho desgarrado. Juan, el discípulo amado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los fariseos fruncieron el ceño, desconcertados. El pueblo, algunos llorando, otros indiferentes, apenas comprendía el alcance de lo que acababa de decir. ¿Perdonarlos? Jesús no rogó por justicia, no maldijo a sus verdugos, no reclamó inocencia, pidió perdón para ellos. Pidió al Padre que no les tomara en cuenta lo que hacían. ¿Quién hace eso? ¿Quién? Crucificado, sangrando, humillado, escupido, pide misericordia por quienes lo matan. Solo el Hijo de Dios. Con esas palabras, Jesús desarmó a la muerte, porque no murió con odio, no murió con rencor, murió amando, murió soltando toda carga, murió ofreciendo salvación incluso a sus enemigos. Aquella frase no solo fue una súplica celestial, fue una declaración de guerra contra el ciclo de odio que el mundo alimenta desde su origen. Fue como si gritara: el perdón es más fuerte que el castigo, la gracia más poderosa que la culpa, el amor más eterno que la muerte. Dimas, el ladrón arrepentido que colgaba a su lado, escuchó esas palabras y cerró los ojos. Su alma, ya al borde del abismo, descansó en esa promesa. Si Jesús perdonaba a quienes lo crucificaban, entonces no había pecado que no pudiera ser redimido, ni el suyo ni el de nadie. Uno de los soldados longinos que había clavado los pies de Jesús sintió un nudo en la garganta. Lo había visto todo, hombres rogando por sus vidas, maldiciendo, llorando, suplicando, pero ese hombre perdonaba, y ese perdón lo atravesó como una lanza invisible. No lo entendía, pero sabía que era real. Las palabras de Jesús quedaron flotando en el aire, como un perfume invisible. Se instalaron en lo más profundo del alma humana, como una semilla esperando germinar. Desde lo alto de esa cruz, Jesús no solo ofrecía perdón, lo encarnaba. Y no lo hizo cuando ya no tenía opción. Lo hizo en plena agonía. Lo hizo cuando aún sangraba. Lo hizo mientras lo ofendían. Lo hizo en el momento exacto en que más dolía. Ese perdón era escándalo, porque rompía la lógica humana, porque no era justo, no era racional, era divino. En ese instante la cruz dejó de ser instrumento de tortura para convertirse en símbolo de redención. Ya no era solo madera y clavos, era amor clavado, firme, eterno.
Era la puerta abierta para todo aquel que se sintiera perdido, indigno, lejano, sucio. Jesús, con sus brazos abiertos, como abrazando al mundo entero, enseñó que el perdón no es debilidad, es poder. Poder para romper cadenas, poder para liberar culpas, poder para empezar de nuevo. Ese día, en el punto más bajo de la historia humana, un hombre justo asesinado por su pueblo, por su gobierno, por sus amigos, se dio el acto más alto de amor: perdonar lo imperdonable. Y ese acto sigue resonando, porque cada vez que alguien cree que su vida ya no tiene arreglo, cada vez que alguien carga con culpas que lo hunden, cada vez que alguien siente que falló demasiado, esa voz sigue hablando: Padre, perdónalos. Y esas palabras siguen vivas. No fueron solo para Roma, no fueron solo para Jerusalén, fueron para ti, para mí, para todos, porque en el peor día de Jesús nació el mayor acto de amor jamás conocido. Había un silencio que no parecía natural, no era el silencio de respeto, ni el de descanso, era un silencio pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento frente a algo demasiado sagrado para interrumpir. Y en medio de ese silencio, la voz de Jesús volvió a romper la oscuridad, no con gritos, sino con un susurro que alcanzó los oídos del cielo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellas palabras no fueron pronunciadas por costumbre ni por debilidad. Fueron un acto consciente, deliberado, un suspiro convertido en intercesión, un eco que viajaría por los siglos, atravesando culturas, religiones, lenguas, corazones. Jesús no pidió venganza, no exigió justicia humana, no suplicó por su libertad. Lo que él pidió fue algo que muy pocos, incluso en la paz, son capaces de otorgar: perdón. Lo dijo mirando a los soldados que lo habían clavado, mirando a los líderes religiosos que se burlaban de su agonía, mirando a la multitud que lo entregó, que eligió a Barrabás. Lo dijo también pensando en Judas, en Pedro, en los discípulos que huyeron. Y sí, también lo dijo por ti y por mí, porque esa frase no quedó colgada en el aire de Jerusalén. Esa frase aún vive, vibra, resuena, toca fibras que nadie más puede tocar. Jesús eligió el perdón como arma, como escudo, como acto final de amor. Mientras el mundo entero lo rechazaba, Él seguía amando, seguía creyendo en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el ser humano le daba la espalda. Uno de los soldados, al escucharlo, sintió algo dentro de sí quebrarse. Era Longinos, el centurión. Había ejecutado muchas muertes. Había visto hombres escupiendo rabia hasta su último aliento. Pero jamás había visto a alguien hablar con amor desde una cruz. Se quedó quieto, clavado en el lugar. Sintió que esa frase no era para los demás, era para él, porque aunque sus manos empuñaron el martillo, las palabras de Jesús no lo condenaron, lo abrazaron, y eso lo desarmó. A lo lejos, los fariseos se reían. Uno dijo en voz alta: si es el Mesías, que baje de la cruz, entonces creeremos en él. Pero Jesús no se defendió, no replicó, no usó su poder para salvarse. Su poder era no usarlo. Era amar sin condiciones. Era perdonar mientras el dolor lo desgarraba por dentro. A los pies de la cruz, María escuchó a su hijo y comprendió todo. Cada palabra, cada promesa, cada milagro, todo llevaba a ese momento. El perdón no era un concepto, era una persona colgada en una cruz, entregándose por completo. Juan, el discípulo amado, sintió que su corazón se rompía. Aquellas palabras fueron también para él, porque aunque había permanecido cerca, sabía que su fe había flaqueado. Y aún así, Jesús no le reclamó, solo le dio más amor. Jesús no esperó a que el mundo se arrepintiera para perdonarlo. No esperó que sus enemigos cambiaran. Él perdonó primero, porque su perdón no dependía del arrepentimiento, era causa de él. Ese día, el perdón dejó de ser una idea bonita para convertirse en un acto revolucionario.
en una respuesta divina frente al pecado humano, en una oportunidad eterna para todos los que alguna vez fallaron. En ese susurro, Jesús nos enseñó que perdonar es más difícil que condenar, pero infinitamente más poderoso, porque el perdón sana, libera, redime y sobre todo, salva. A partir de ese instante, cada persona que alguna vez se sintió indigna, cada alma cargada de culpa, cada corazón herido, tendría en esa frase un refugio. Padre, perdónalos, no cuando entiendan, no si cambian, no cuando lo merezcan, solo perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque están perdidos, porque no comprenden, porque tienen miedo, porque están rotos por dentro, porque necesitan amor más que castigo. Jesús sabía que el perdón no cambiaría el pasado, pero podía transformar el futuro. El cielo, al escuchar ese ruego, tembló, no por rabia, sino por amor, como si el universo reconociera que en ese momento algo había cambiado para siempre. Y tú, que lees estas palabras, que cargas tus propias culpas, tus propios silencios, tus propios errores, debes saber esto. Ese susurro también fue para ti. No necesitas ganártelo, no tienes que entenderlo todo, solo acéptalo, porque en la cruz Jesús no buscaba justicia, buscaba reconciliación y con un suspiro la consiguió. El cielo, antes despejado, se había tornado gris, pesado, denso, como si una tormenta apocalíptica estuviera por estallar. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando la oscuridad cubrió Jerusalén. No era una simple sombra de nubes, era como si el sol se negara a presenciar lo que estaba ocurriendo, como si la creación completa, desde sus raíces hasta el firmamento, sintiera el peso de lo que el hombre acababa de hacer. Jesús colgaba en la cruz, su cuerpo casi inmóvil, cada respiro era una batalla. El sudor se mezclaba con sangre seca, la piel abierta por los látigos, los clavos ardiendo en sus manos y pies. Su rostro estaba desfigurado, pero aún se distinguía en sus ojos una llama viva, dolorosa, pero llena de propósito. María permanecía allí, sin moverse. Su alma estaba traspasada, pero no se alejaba. Juan la sostenía. No sabía si tenía más miedo por ella o por sí mismo. Todos los que aún estaban cerca sabían que algo estaba a punto de suceder. Lo sentían en los huesos, en la piel, en el aire, y entonces sucedió. Con un gemido que partió el cielo, Jesús alzó su voz y gritó: «Elí, Elí, lama sabactani». Algunos pensaron que llamaba a Elías, otros no entendieron, pero aquellos que sabían el hebreo del alma reconocieron la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito atravesó el tiempo y el espacio. Era el clamor de la humanidad entera, concentrado en una sola garganta. Era el eco de cada persona que alguna vez se sintió sola, traicionada, olvidada. En ese momento, el Hijo de Dios experimentaba el vacío total, la distancia del Padre. No porque Dios lo rechazara, sino porque estaba cargando sobre sí el pecado de todos, el tuyo, el mío, el del mundo entero. Y la tierra respondió. Un temblor profundo comenzó a sacudir el suelo. No fue un movimiento leve, fue como si la tierra gritara con él, como si el planeta mismo llorara. Las piedras se partían, los muros crujían, los soldados caían al suelo y los animales huían despavoridos. La tierra entera temblaba ante el sufrimiento del Creador encarnado. En el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue por la mano del hombre, sino por la del cielo. El velo había sido roto. La separación entre Dios y la humanidad se había deshecho. Ahora cualquiera podría entrar por medio de la cruz. Los sacerdotes, testigos de ese suceso, cayeron de rodillas. No entendían del todo lo que pasaba, pero sabían que ese día nada sería igual. En el Gólgota, los soldados se miraban aterrados. Uno de ellos, Longinos, cayó de rodillas y murmuró con voz temblorosa: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». No lo dijo como quien declara una teoría, lo dijo como
como quien reconoce un error que ya no puede reparar, como quien presencia lo divino demasiado tarde, pero justo a tiempo para rendirse. Las aves dejaron de cantar, los árboles se agitaron con furia, y aún así Jesús seguía colgado, aún con vida, aún mirando hacia el cielo. Era como si el universo entero estuviera quebrándose junto con él, y sin embargo, en medio del caos había orden. Cada lágrima tenía un propósito, cada gota de sangre un nombre, cada latido débil una promesa cumplida. Jesús no era víctima, era sacrificio, y ese sacrificio estaba alcanzando su punto final. La tierra temblaba, el cielo lloraba, el infierno retrocedía, y los corazones comenzaban a despertar. El monte Gólgota estaba envuelto en un silencio sobrenatural. La tierra, después de temblar con furia, había quedado quieta, como si esperara el desenlace de un drama eterno. El aire olía a hierro, sangre y polvo. El sol, cubierto por nubes oscuras, apenas dejaba pasar un rayo tímido que caía justo sobre la cruz del medio. Jesús ya no hablaba. Sus labios partidos apenas se movían. Su cuerpo pendía de los clavos, vencido por el dolor, por la pérdida de sangre, por el peso del pecado del mundo entero. Y aún así, aún estaba consciente, aún estaba amando. A los pies de la cruz, María seguía firme. No gritaba, no discutía, solo lo miraba. Lo conocía como nadie. Lo había visto nacer, crecer, llorar, reír, dormir. Lo había alimentado, cuidado, protegido, y ahora lo veía morir y no podía hacer nada. Juan, el discípulo que Jesús amaba, sostenía a María. También lloraba, aunque intentaba mantenerse fuerte. Él había estado allí, fiel hasta el final. Sus ojos no podían apartarse del rostro de su maestro. Jesús, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, movió apenas los labios y con una voz que sonó más fuerte de lo esperado dijo: «Tengo sed». Un soldado empapó una esponja en vinagre y la alzó con una vara hasta sus labios. Jesús la probó. Era amarga, ácida, pero no la rechazó. Todo lo estaba aceptando, todo lo estaba consumando. Entonces, con la mirada al cielo, en un suspiro largo, eterno, y con un tono que mezclaba dolor y victoria, pronunció las palabras que cambiaron la historia para siempre. Consumado es. La frase no fue una rendición, no fue «ya no puedo más». No fue «esto es el fin». Fue una declaración, fue un grito de victoria. Consumado es significaba todo se ha cumplido, todo se ha pagado, todo está hecho. La deuda ha sido saldada, el plan ha llegado a su punto culminante, la promesa ha sido completada. El cielo tembló, el infierno se sacudió, la muerte por un instante dudó. Jesús inclinó la cabeza, como si entregara voluntariamente su espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó. En ese momento exacto, el velo del templo, ese que había separado por siglos a Dios del pueblo, terminó de rasgarse. De arriba abajo, el acceso al Padre, antes reservado solo para unos pocos, ahora estaba abierto para todos. La cruz, que hasta entonces había sido símbolo de castigo, se convirtió en puente. Un puente entre lo humano y lo divino, entre lo perdido y lo encontrado, entre el pecado y la gracia. María cerró los ojos. El silencio era total, un silencio sagrado. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida, pero su presencia llenaba el aire como nunca antes. Su muerte no se sentía como una derrota, se sentía como un nacimiento. Juan cayó de rodillas. Lágrimas resbalaban por su rostro. Sabía que algo imposible acababa de ocurrir. No entendía todo, pero entendía que ya nada sería igual. Los soldados, por primera vez, bajaron las armas. Incluso el centurión, Longinos, no podía apartar la vista del crucificado. Había visto morir a muchos, pero nunca así, nunca con esa paz, nunca con ese poder silencioso. El viento sopló suave, como una caricia en medio del dolor, como si el cielo susurrara: «Ya está hecho». Sí, ya estaba hecho. El pecado había sido vencido, la culpa había sido lavada, la redención era real. Jesús había muerto, pero con su muerte había dado vida. Consumado es, no fue un adiós, fue un «te lo prometí y lo cumplí». El cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz con extremo cuidado, como si aún pudiera sentir dolor. Sus manos estaban rígidas,
perforadas. Su rostro, desfigurado por los golpes, conservaba, sin embargo, una expresión serena, como quien ha cumplido su misión. María no gritó, no hubo histeria, solo lágrimas silenciosas. Acariciaba el rostro de su hijo con las manos temblorosas, recordando cuando lo sostenía de bebé en sus brazos. Ahora lo hacía otra vez, pero esta vez sin aliento. El dolor era tan grande que no cabía en palabras. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, había pedido el cuerpo a Pilato. No fue fácil, pero algo en su interior, quizás movido por una fe recién nacida, lo llevó a actuar. Ofreció su tumba nueva, excavada en la roca, un lugar digno, el mínimo acto de justicia ante tanta barbarie. Nicodemo, quien una vez visitó a Jesús en la noche por miedo, ahora caminaba a plena luz del día con especias y perfumes. Ya no se ocultaba, algo dentro de él había cambiado. Juntos, envolvieron el cuerpo en lienzos limpios con mirra y áloe. No había prisa, cada movimiento era una despedida, cada nudo en el sudario, una oración muda, y luego lo colocaron en la tumba, una cueva fresca, vacía, que nunca había conocido la muerte hasta ese día. Cuando rodaron la piedra que cerraba la entrada, un peso cayó sobre todos, como si al sellar la tumba también se sellara una etapa de la historia. La esperanza parecía haber muerto. El maestro ya no estaba, solo quedaba el eco de sus palabras y el vacío de su ausencia. La noche cayó lentamente sobre Jerusalén. Un sábado comenzó, día de reposo, pero el mundo entero parecía detenido. No había consuelo, no había respuestas, solo preguntas que dolían como espinas en el alma. Los discípulos estaban dispersos, escondidos, paralizados por el miedo. Pedro no podía dejar de llorar. Había negado a Jesús 3 veces y ahora ya no había forma de reparar su traición. Judas había terminado con su vida, incapaz de cargar el peso de su culpa. El silencio del sepulcro no era solo el de una tumba cerrada, era el silencio del mundo sin su luz. Era la pausa entre el dolor y la esperanza. Era el luto que se instala en el alma cuando todo parece perdido. Las mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena, Salomé, María Madre de Jacobo, preparaban más perfumes. Querían volver al sepulcro al amanecer. No sabían cómo moverían la piedra, pero eso no las detenía. Su amor era más fuerte que el miedo. Esa noche fue larga, no solo para ellas, fue larga para el universo. El cielo guardaba silencio, los ángeles contenían el aliento, y la tierra esperaba, porque aunque nadie lo sabía aún, el sepulcro, en su silencio, no estaba vacío de promesas. Estaba lleno de poder, estaba a punto de hablar, pero aún no era el momento. Por ahora solo quedaba esperar. El monte Gólgota había quedado atrás. Las cruces permanecían aún firmes, pero ya sin los cuerpos que colgaron de ellas. El viento barría polvo, aserrín, lágrimas secas y astillas de madera temprana. La escena había parecido una derrota absoluta, un eco de injusticia que resonaría para siempre. Pero en lo invisible, en lo profundo del silencio, se gestaba una transformación tan grande que ni la muerte la podría contener. Para un hombre común llamado Dimas, esa transformación sería su esperanza más inesperada. Dimas nunca soñó que su nombre sería recordado. Nunca creyó que recibiría algo distinto de lo que la ley le había aplicado. Había sido un ladrón, un condenado, un discípulo del ruido, la mentira y el egoísmo. Sus manos habían robado, su lengua había mentido, su vida había sido una sucesión de elecciones rotas. Y en ese momento mismo, colgado de una cruz al lado del justo, sabía que todo había terminado para él. O eso creyó. El sol bajaba en el horizonte cuando el ladrón notó que el crucificado a su lado no clamaba venganza, no gritaba maldiciones, ni invocaba justicia propia. No había reniego ni insulto, solo un silencio que dolía y al mismo tiempo un amor que escapaba de aquella cruz como agua viva. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», dijo Dimas con voz entrecortada por el suplicio, consciente de que no merecía nada, reconociendo que estaba donde debía estar, pagando.
pero había en su interior un atisbo de fe, apenas un destello. Jesús de Nazaret lo miró, no con desprecio, no con indiferencia, sino con esa mirada que lo alcanzó en lo más profundo, la mirada del que ve al otro valorando que tras esa piel herida, tras esos crímenes y ese final anunciado, había un corazón que deseaba algo distinto, un corazón roto, sí, pero deseoso de volver a latir con verdad. Y entonces, con voz débil pero firme, Jesús respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa colgó en el aire, más real que el dolor, más poderosa que la muerte. Dimas no lo entendió al instante. No sabía lo que implicaba paraíso, no conocía palabras tan grandes, pero sintió que algo dentro de él se derrumbaba para que algo nuevo creciera. Cuando la cruz lo soltó de este mundo y la muerte lo tomó, Dimas ya no fue un ladrón común, fue el primero en entrar a la esperanza a través de la cruz, porque muchos murieron, pero pocos fueron perdonados en su último aliento como él lo fue. Su nombre no sería celebrado en multitudes, no tendría templo con su nombre, pero tendría la eternidad. La redención no llegó a él cuando prometió obra buena, llegó cuando confió. Llegó cuando miró más allá del crimen que había cometido y vio al inocente que lo estaba incluyendo en su victoria. En ese momento, la gracia se convirtió en su refugio. Sus recuerdos regresaban: el látigo, los clavos, el sudario manchado, el grito del velo rasgándose. Él lo vio todo y, sin embargo, no fue consumido por el horror. Fue alcanzado por la magnitud del amor, y ese amor le habló: te conozco, te veo, te invito. Mientras su cuerpo colgado exhalaba el último aliento, su alma atravesó puertas invisibles. No fue empujado, fue invitado, porque la invitación había sido sellada con sangre y martillo. Era la invitación de un rey que había entregado su vida para que el ladrón, el excluido, el último, pudiera entrar. Y allí, en la eternidad que no tiene hora, Dimas sintió la falta de su cuerpo, de su situación, de su historia, pero no la sintió con culpa. La culpa había sido sepultada. En su lugar apareció gratitud. Un hombre que fue condenado encontró en una frase el giro de su existencia: hoy estarás conmigo. Esa frase lo levantó. María, que había visto a su hijo morir, ahora sabía que también lo había visto redimir, porque la muerte de Jesús no fue el final, y la promesa a Dimas lo atestiguaba. Y en lo invisible, la madre del Hijo de Dios lloraba lágrimas que ya no eran únicamente de dolor, sino de victoria, porque su hijo había vencido el adversario más grande, la muerte, el pecado, la exclusión. El ladrón no vio puentes construidos por hombres, no vio sacerdotes imponiendo rituales, no vio muros que marcaran su entrada. Lo que vio fue un abrazo divino, incondicional, sencillo en palabras: hoy estarás conmigo. Y con ese hoy todo cambió. Porque el hoy significa: ya no hay espera, ya no hay condición pendiente, ya no hay barrera que el hombre pueda poner ante Dios. La historia de Dimas no fue un accidente, fue parte del plan revelado justo en el peor día de Jesús, en aquel momento en que el cielo se oscureció, en que la tierra tembló, en que el velo se rasgó. La redención arrancó, no para los perfectos, para los que se atrevieron a mirar la cruz y decir: me equivoco, no lo merezco, pero confío. Y tú, que quizás ahora lees esto, llevas tu propia cruz interna, tal vez no colgada de maderos de madera, pero sí marcada en el alma: culpa, adicción, abandono, fracaso, dolor, lo que sea. Si Dimas pudo entrar al paraíso con sus manos manchadas, ¿qué argumento tienes tú para no creer que puedes también entrar contigo, que puedes también escuchar esas mismas palabras? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitas excusas, no necesitas méritos, solo necesitas creer, solo necesitas volverte, aunque sea en tu último momento o en este momento mismo, hacia el que ya se entregó.
porque el perdón no es un premio para los buenos, es un don para los quebrantados. Y mientras el sepulcro permanecía sellado, mientras la oscuridad parecía ganar, el ladrón ya experimentaba la luz, ya estaba en la presencia del Rey, ya formaba parte del nuevo tejido de la vida que Jesús había construido con su muerte, y eso cambia todo. Sí, la historia de Dimas quedó registrada junto a la del propio Jesús, pero su nombre también se quedó en cada corazón que se abre a la gracia. Tu nombre está ahí también, porque aquel ladrón representa a cualquiera que se da vuelta, que reconoce su estado, que acepta la invitación y que encuentra que el mayor acto de amor no esperaba a que merecieras, solo esperaba que respondieras. En el peor día de Jesús, el día de la cruz, nació la esperanza para el peor de los hombres. Y el peor de los hombres puede ser cualquiera que hoy tema que su historia no se puede cambiar, pero puede, porque la cruz no es solo instrumento de castigo, es puerta, y la promesa a Dimas lo prueba. Puertas se abren, vidas se reescriben. Cuando tu vida se sienta sin salida, cuando el mundo te haya dicho que ya no hay perdón, cuando te juzguen, te etiqueten, te abandonen, recuerda al ladrón crucificado, recuerda su cruz al lado de la del Hijo de Dios, recuerda sus últimas palabras y recuerda su primer momento en el paraíso. Y recuerda esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con eso los cielos nuevos y la nueva tierra comenzaron para él y para ti, porque su historia y la de Jesús ya no están separadas, están unidas para siempre en un acto perfecto de redención. La historia del peor día en la vida de Jesús no termina en la cruz ni en la tumba, termina, o más bien comienza, en los corazones de quienes se atreven a creer que su sufrimiento no fue en vano, que su sangre no cayó en tierra estéril, que su perdón no fue solo para los de aquel tiempo, sino para ti, para mí, para todos. Jesús no murió como un héroe vencido, murió como un rey que eligió entregar su vida para salvar a los que el mundo había descartado. Su mayor poder no fue hacer milagros, fue perdonar en el momento de mayor dolor. Ese día, cuando la multitud gritaba, «Crucifícalo», él respondía, «Padre, perdónalos». Cuando el mundo eligió a un asesino antes que a él eligió el camino del sacrificio. Y cuando un ladrón moribundo le rogó que lo recordara, él le prometió el paraíso. Jesús no escapó del dolor, lo abrazó, lo transformó, lo usó como puente para tocar tu alma. Tal vez tú también llevas cicatrices, tal vez has fallado, como Pedro, tal vez has huido, como los discípulos, tal vez has traicionado, como Judas, tal vez te sientes clavado en una cruz interior, sin esperanza, sin salida. Pero si hay algo que esta historia enseña, es que nunca es demasiado tarde para volver el rostro hacia Él, porque donde el mundo vio derrota, Dios escribió redención, porque donde todo parecía acabado, comenzó la eternidad, y porque en el peor día de Jesús, Él eligió amarte. Hoy, esa cruz sigue en pie, no como símbolo de muerte, sino como faro de vida, como recordatorio de que el amor más grande no se explica con palabras, se vive en cada acto de fe, en cada corazón que se rinde, en cada alma que acepta la invitación divina. La cruz no fue el final, fue la puerta, y ahora está abierta para ti. Escríbenos en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que transforman el corazón. Nos vemos en la próxima historia y que toque aún más profundo tu alma.